Bueno, mis amigos, así que aquí estamos, sí. Aquí estamos. A mí que me den mi 30%. A mí que me den mi cuarto cuando yo lo necesite. ¿Verdad? Yo no tengo nada. A pesar de que tengo toda mi vida trabajando. Desde que tengo uso de razón. Y en la empresa donde estoy trabajando pregunté cuánto me salía. Me dijeron que 600,000 pesos. Y dije, cójanlo. Sí, pues si después de casi 40 años trabajando en un sitio, te dice que tú no tienes ni 1 millón de pesos a esta altura del juego y de la vida, pues entonces imagínense ustedes, mis amigos, qué difícil, qué duro. Ay. Yo pensé que no conocía a Lugo, y sí lo conocía, y lo conocía más o menos bien. Jugué dominó en su casa, conocí a su esposa. Cuando vi la foto fue que me di cuenta, un hombre joven, salud, buena persona. Wow, qué pena. Tenemos con nosotros a Eddie Olivares, Eddie de Jesús Olivares Ortega. Un referente ético y moral de esta sociedad y de este país. Una gente a la que yo le tengo gran estima y consideración, pero no de gratis, es que se lo ha ganado por sus actos al frente o cerca de las instituciones que ha dirigido. Secretario general del ayuntamiento, primer fiscal de la provincia, y en ningún caso, nunca, ¿qué tú quieres? ¿Ponerlo en otro sitio? Para yo salgo aquí con tu título mirando para allá. ¿Eh? ¿Qué televisión del carajo? Esto es radio. Hasta que no entendamos eso, que la radio no es televisión. Pero bueno, no me voy a meter en esa vaina. Buenas noches, Eddie, ¿cómo estás? Bien, contentísimo de estar aquí contigo como co-conductor de Así es. de este espacio tan importante para la democracia, porque cada noche, sin lugar a dudas, tú ejerces lo que has hecho durante aproximadamente 40 años. Ojalá fueran 40. La condición de, como dicen los ingleses, los alemanes, en este país suena distinto a como ellos lo dicen. Ellos dicen, el periodista es el perro guardián de la democracia. Y en ese sentido... El perro no me gusta. Bueno, pero así es que ellos lo dicen, así se plantea, inclusive en la doctrina... Aunque hay muchos perros en este asunto. Sí, pero en el sentido de la firmeza en la defensa de la democracia. Y eso tú lo has hecho durante más de 40 años y de una manera coherente, que es lo más importante. De modo que para mí compartir nuestra hermandad es un verdadero orgullo. Bueno, entremos en materia, conversando sobre los temas más importantes. El PLD pretende elegir su candidato presidencial a más tardar el año próximo. Están deprisa, tienen prisa. Y yo creo que es una buena decisión, elegir el candidato temprano, porque eso le puede... Bueno, va a tener tiempo para construir una imagen, para construir el candidato, que no sé quién será. Además, eso demuestra que el presidente Danilo Medina desiste, sabe que no más, sabe que la Constitución de la República no le será modificada para favorecerlo, lo cual ocurrió con Hipólito Mejía y con Leonel Fernández, que sí fueron habilitados para eso. Mira, eso se podía hacer antes. A partir de la aprobación de la ley 3318 de agrupaciones, partidos políticos, la ley de partidos políticos, a partir de ese momento eso cambió. ¿Por qué? Porque los procesos internos de los partidos políticos, lógicamente, antes de celebrarse, deben cumplir con un periodo de pre-campaña, se llama pre-campaña, y ese periodo está regulado, determinado en la ley de partidos. O sea que es imposible, yo no puedo hacer eso. Por lo tanto, ese periodo, sea cual sea el tipo de elección que hagan, suponte que
no hagan primarias y que lo hagan mediante otro mecanismo. Si se hace mediante un mecanismo que no sea primaria, tienen que empezar la pre-campaña, tienes que tener una pre-campaña que se inicie en el mes, la tercera semana, en ese caso, la segunda semana, la tercera semana del mes de julio y terminar la última semana del mes de octubre, celebrando la escogencia. O sea, en ese periodo de tiempo. Perdón, yo sí entiendo. Que eso que ha dicho que se decidió en el PLD no es posible. Elegirlo del año. Viola la ley, porque estarían haciendo una precampaña que está prohibida en la ley, tanto en la ley de partidos como en la propia ley orgánica del régimen electoral, y con su consecuencia. En el caso de que alguien haga campaña interna antes del plazo establecido por la ley, tiene dos consecuencias, dos penalidades. Sí, una económica y la otra, que es la menos significativa, y la otra penalidad es que la Junta Central Electoral podría no admitir la candidatura aún después de haberla ganado. Entonces, para eso tendría el PLD que estar por encima de la ley. Bueno, dice aquí, Eddie, esto se decidió en una reunión, dice, se acordó volver a la comisión que se conformó para que los y las aspirantes a la candidatura presidencial discutan con los designados por el comité político el acuerdo del cual se ha hablado en virtud Francisco Domínguez Brito tramitó un documento que se envió a comisión para fines de discusión, explicó el secretario general Charlie Mariotti. Adelantó que los puntos de consenso, de acuerdo entre los aspirantes a la candidatura presidencial del PLD, quedaron aprobados, dejando pendientes otros puntos para ser discutidos en comisión, los que serán aprobados definitivamente en la reunión del comité político, pautada para el lunes 6 de diciembre en horas de la tarde. Y dice que en octubre a más tardar deberán ser escogidos los candidatos. Esa elección se realizará en un proceso de primarias abiertas. Tú tienes razón, Eddie. Similar al proceso en el cual se escogió al compañero Gonzalo Castillo, candidato a la presidencia de la República. Es decir, ellos van a hacer las primarias abiertas. Para esa primaria tendrían que hacerla, si es primaria, tendrían que hacerla la primera semana del mes de octubre del año preelectoral, es decir, del año anterior a las elecciones, que será en el 2023. Por lo tanto, no podrían hacerlo ni este año, ni en el 2022, ni en el 2023, en otra fecha que no sea la primera semana del mes de octubre. No tienen otra salida. Lo otro sería violar la ley. Pero ellos están en desventaja entonces. ¿Por qué? Porque, te voy a decir por qué. Porque la Fuerza del Pueblo tiene su candidato. No importa cuándo se haga la convención o primarias, no importa cuándo. Ahí nadie le disputa. Leonel Fernández y su partido para él. Y él tiene su partido. Y nadie le va a objetar esa candidatura. Por lo tanto, ahí no importa cuándo la hagan. ¿Verdad? En el PRM, todo parece indicar que el candidato va a ser Luis Abinader. Y quien se la dispute en la fecha que dice la ley tendrá poco tiempo para construir una candidatura. La ley es la ley. Está bien, claro. Sí, pero aquí en este país... Es dura, pero es la ley. Sí, claro. Pero aquí en este país las leyes se vulneran constantemente. Está bien, pero de no... hecho, aquí se combatió el transfugismo y el primer transfuga fue justamente Leonel Fernández. Bueno, pero en este caso la ley establece muy claramente, una ley que la aprobó el propio PLD, que tenía mayoría plena en el Congreso Nacional. Atención, y esa ley establece que los partidos que celebran primarias tienen que
celebrar un periodo de pre-campaña de 3 meses y en consecuencia cualquier tipo de campaña previa a ese periodo es ilegal. Implica la posibilidad de que no le sea admitida la candidatura y también de una penalidad que implica... Atención a los amigos del portal de la Z. Dice el doctor Eddie Olivares, que conoce muy bien la Junta Central Electoral porque trabajó en ella durante 10 años y que es un experto en la materia, que conoce la ley, que conoce los reglamentos electorales, que el PLD no puede escoger a sus candidatos o su candidato o candidata a la presidencia de la República el año próximo, porque la ley establece un periodo de campaña y para escoger un candidato hay que hacer una campaña, ¿no? Y está prohibida por la ley y ya la Junta advirtió sobre el particular y llamó la atención justamente a Leonel Fernández y a los propios PLDistas que estaban en campaña. Claro. ¿Y entonces? Bueno, entonces si violan el periodo de la pre-campaña, las consecuencias, como yo te decía, es que la candidatura no serían admisibles, porque fíjate por qué ese periodo de campaña y por qué tienen que cumplirlo todos los partidos. Ese periodo de campaña implica el cumplimiento de una serie de regulaciones de los gastos en la pre-campaña. Dice el doctor implica, dice el doctor Luis Felipe Rosa Hernández, que lo pueden escoger mediante un acuerdo. Bueno, pero tiene que ser un acuerdo secreto. No pueden hacer pre-campaña y eso estaría violentando la democracia interna del partido. Entonces, a partir de la aprobación de la Constitución de Leonel Fernández, en el caso de Leonel Fernández del distinto, 2010, a partir de la aprobación de la Constitución de Leonel Fernández del 2010, la democracia interna quedó constitucionalizada. En consecuencia, sería una violación a la democracia interna con su consecuencia. El periodo de la campaña interna es de 3 meses. Se inicia el primer domingo de julio, para repetirlo, el primer domingo de julio y termina con la escogencia de los candidatos el primer domingo de octubre. Todo lo que se haga fuera del año anterior al de la selección, el preelectoral, es el 2023. Eso no está sujeto a interpretación, no está sujeto absolutamente a nada más que el cumplimiento. Ahora, para hacer eso tendrían que modificar la Constitución. Sí, lo que dice tendrían que modificar la ley 3318. Sí, lo que dice Luis Felipe, mi caro viejo amigo y pariente, que en el caso de la Fuerza del Pueblo, Luis, es diferente al caso del PLD, porque en el PLD por lo menos hay 7 u 8 aspirantes. En la Fuerza del Pueblo solamente Leonel. Sí. O sea, Leonel hizo un partido a sí mismo. Bueno, pero eso no es culpa, no es problema de Leonel. Claro. Leonel, aún así, tendrá Fuerza del Pueblo, partido del presidente Fernández, como lo fue el PLD del profesor Juan Bosch mientras estuvo vivo. Esa es la característica de los liderazgos carismáticos, igual que Balaguer en el Partido Reformista. Sí. Entonces, son los liderazgos carismáticos. Leonel es uno de los últimos. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso de Leonel Fernández, tiene que hacer de todas maneras una convención interna, que probablemente no sea primaria, pero tiene que hacerla porque tiene que cumplir con la ley. Quiero decir que en este caso se puede hacer en cualquier momento. Es que... Pero sí, oye lo que pasa. Yo te quiero decir, Eddie, es que se cumple con la ley, no importa. Porque el PLD no tiene prisa. De hecho, ya Leonel es el candidato y Leonel anda haciendo campaña por todas partes. Oye, ¿qué es lo que tienen que entender en el PLD? Fíjate, un proceso interno para la escogencia de candidatura no es exclusivo para la presidencia de la República.
la misma regulación, lógicamente, conforme a cada candidatura, de un regidor. Es una candidatura. Claro. Entonces, en Fuerza del Pueblo, diputados, senadores, en Fuerza etcétera. del Pueblo, salvo que lo vayan a señalar a todos, por ejemplo, para ponerte el ejemplo, así como se escogería el candidato de ese partido, sea Leonel o cualquier otro candidato a la presidencia, están las demás candidaturas. Estamos hablando de 2,000 y tantas candidaturas en todos los niveles de elección. La candidatura presidencial es una sola. En consecuencia, la regla se aplica para todos los partidos. Leonel puede ser el candidato de consenso en el PLD, pero hay otras candidaturas en Fuerza del Pueblo. Ajá. Por lo tanto, tiene que hacerse la campaña. Otra razón para que haya una regulación y un periodo de campaña, de pre-campaña que hay que cumplir, es el que tiene que ver con la garantía, que eso es fundamental, los procesos internos y los procesos electorales en sentido general, es la garantía de la equidad en la competencia para que el proceso sea íntegro. En ese sentido, si tú haces una pre-campaña de 2 años, probablemente otro candidato que no tiene el dinero, no tiene los fondos, no recibe las contribuciones para eso, va a tener una desventaja frente al que tiene mucho dinero. Entonces, eso. En ese caso, si el PLD lo hace, eso va a tendría su consecuencia. Ahora, ¿qué ocurre? Ya eso al PLD le dio resultado, porque el PLD logró, a las pocas semanas de haber salido del poder en una situación sumamente difícil, activar a sus principales líderes, y todos salieron a hacer campaña y frenaron la salida, y mucha gente que tenía la maleta preparada para irse, y con esa actividad de sus principales líderes se frenó ese proceso y las juramentaciones que estaba haciendo Leonel y todo eso como producto de esa estrategia que le dio resultados sin consecuencia, porque cuando el PLD anunció el inicio de la pre-campaña al margen de la ley, en violación de la ley, lo menos que podía hacer la Junta Central Electoral era hacerle una admonición al PLD, y tampoco se la hicieron. Admonición. ¿Qué es eso? Amonestarlo, llamarle la atención y llamarlo a cumplir con la ley. Bien. Entonces, eso, ni siquiera eso le hicieron. De modo que ya eso le dio su resultado. Ok. Está claro. El PLD ni ningún otro partido puede iniciar una campaña a destiempo, porque la ley se lo prohíbe, y la Junta Central Electoral incluso podría anular cualquier candidatura. Ni elegirlo. Cosa que yo espero que se produzca, como ocurre en Perú, en Ecuador y otros países. Oye, ¿verdad? Juan, ni elegirlo, ni elegir sus candidatos fuera del periodo establecido por la Junta Central Electoral. Ojalá que sea verdad. Vamos a la pausa, Francis. Volvemos. Estamos de regreso a las 7:22. ¿Cuáles son las consecuencias, entonces? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias, de acuerdo con la ley, para terminar con este punto? Si el PLD decidiera escoger sus candidatos antes de lo que establece la ley. Bueno, hay consecuencias graves. Hay consecuencias. Por ejemplo, el PLD puede realizar actividades internas, no puede realizar actividades de campaña como mítines, marchas, caravanas, etcétera, bandereo, no puede hacer afiches y colocarlo en la vía pública. Todo eso está prohibido. Cualquier violación se convertiría en la pre-campaña y violaría la ley. Si ellos hacen sus actividades en sus locales, en lugares cerrados, entonces ya eso no se asume como tal. Pero si van a la televisión o cualquier lugar a hablar de candidatura a la presidencia
de la República o cualquier otro cargo de elección popular están violando la ley. Entonces, eso tiene como consecuencia dos sanciones. Una penalidad de 100 a 200 salarios mínimos para el precandidato que viole la ley. Lógicamente el partido en este caso también, que ha oficializado eso. Y la más grave, que es que la Junta tendría que no admitir, es decir, rechazar la candidatura que le presente ese partido de alguien que haya violado la ley, no importa quién sea, sea Leonel, sea quien sea. No, quien sea que lo haga. La Junta le está obligada a rechazarle la candidatura si se presenta la prueba, y lo debe hacer de oficio inclusive, si está la prueba de que se violó la ley en ese sentido. Esa es la consecuencia. Claro está, hay que ver si el órgano electoral está en disposición de hacer cumplir la ley. Y de no hacerlo, entonces estaría violentando sus propias atribuciones, de modo que esa es la consecuencia. Yo creo que el PLD ya le sacó un buen provecho a ese tema. Muchos de sus aspirantes a la presidencia deberían estar en Najayo, o el 15, pero debería dejarlo, Najayo o el 15 de Azua. Sí, ya el PLD debería dejarlo ahí, y que sus candidatos ya están ahí, y esperar entonces a los 3 meses de pre-campaña, para que entonces hagan sus 3 meses de pre-campaña ya abierta, y sus primarias el primer domingo del mes de octubre. Dejemos el PLD ahí. ¿Y el PRM? ¿Cómo está? Bueno, el PRM está muy bien. La última reunión que tú estuviste, y después me enteré que tú formas parte de una comisión importante. Y te quería preguntar, para que también quede claro, los estatutos del Partido Revolucionario Moderno establecen una cosa con relación a la candidatura, sobre todo del presidente Luis Abinader. José Ignacio Paliza, actual presidente del partido, dice, y con razón creo yo, que la Constitución está por encima de los estatutos de cualquier partido. Y la Constitución permite un segundo mandato. ¿Cómo es la cosa? Mira, terminando, o mejor dicho, respondiendo lo primero que tú has planteado. El PRM, en la última reunión de la dirección ejecutiva, en la que, como se sabe, participó el compañero Luis Abinader, el presidente, en esa reunión el PRM hizo lo contrario a lo que ha estado haciendo el PLD, y fue recordar que los candidatos a los cargos de elección popular no deben estar haciendo campaña en este momento, porque ya hay mucha gente que están en su campaña para candidaturas de diversos niveles, y entonces se hizo la advertencia. Más que en lo que tiene que ver con el proceso interno que deberá celebrarse antes del mes de junio para elegir las nuevas autoridades del partido, el énfasis fue sobre todo en lo que tiene que ver con las candidaturas a cargos de elección popular. Mientras el PLD está en pre-campaña, el Partido Revolucionario Moderno respeta la ley y hará su pre-campaña conforme a lo que manda la ley 3318. En ese sentido, fue una de las decisiones importantes de la pasada reunión de la dirección ejecutiva. Lo otro, en relación con el presidente Luis Abinader, quiero aclarar en lo que tiene que ver con la comisión en la que yo fui designado como coordinador de ella, y de la que forma parte doña Milagros y Víctor de Asa. Esa comisión, para redactar una resolución
apegada a la Constitución y la ley, en lo que tiene que ver con situaciones legales que puedan afectar a los compañeros miembros de la organización, ya sea en el ejercicio de una función pública o fuera de ella, que impliquen acusaciones de carácter penal. En ese sentido es que vamos a trabajar para hacer la resolución apegada estrictamente a la Constitución y la ley. Lo otro era sobre los estatutos. Sí. Bueno, también en esa reunión se trató el tema de los estatutos. Yo presido la Comisión de Reforma Estatutaria, que es una comisión permanente que se elige en la convención. Nosotros tenemos preparada la propuesta de los estatutos desde antes de las elecciones del 20. Por circunstancias que se presentaron a partir de ese momento, incluyendo, claro está, las primarias que coincidieron con ese proceso de reforma, y luego las elecciones, entonces se decidió dejarla para ser aprobada después de las elecciones, y van a ser aprobadas próximamente. La dirección ejecutiva va a aprobar la propuesta que presentó la Comisión de Reforma Estatutaria, y probablemente en el que Luis sea candidato. Probablemente en el curso del año, entonces antes de finalizar el año será probablemente aprobada. ¿Prohíben los estatutos del PRM que Luis Abinader sea candidato? Bueno, el artículo 101 de los estatutos del partido sí lo prohíbe, en lo que tiene que ver con lo interno. Como tú muy bien señalabas, la Constitución de la República consagra la posibilidad de que un presidente pueda reelegirse una sola vez. Puede optar por otro mandato. Por otro mandato. Entonces, eso lo establece la Constitución. Los estatutos son la constitución de los partidos políticos. Pero no están por encima de la Constitución del país. No, nada está por encima de la Constitución. Son asociaciones. Tienen en lo relativo a su funcionamiento, están regidos conforme a un derecho fundamental de primera generación, que es el derecho a la libertad de asociación. Y los partidos, siempre que no violenten disposiciones. Bueno, pero por eso, pero en este caso, mira por lo que eso pasa. Que tiene sentido la comisión con tu cabeza. Claro, los partidos tienen su propia constitución. Si los estatutos... Pero esa propia constitución no puede lesionar ni vulnerar la propia constitución de la República. Mira, por eso es la Carta Magna. Mira lo que pasa. En el PRD, por ejemplo, en los estatutos estaba prohibida la reelección. Siempre estaba prohibida. En el momento en el que se intentó una reelección, claro está, se produjeron modificaciones. Pero en el PRM ese tema no es un problema, porque de todas formas la Convención Nacional de Delegados para la Reforma va a conocer la reforma de los estatutos, que va a tocar los 137 artículos, algunos artículos de fondo y otros artículos de forma en cuanto a la redacción, pero va a tocar todos los artículos, y esa reforma se va a producir o a final de año
o a principios del año 2022. Okay. De modo que ese no es un tema en el PRM. Es un problema. No es un problema en el PRM. Bueno, me alegro de no ser un problema. Lo que sí es un problema es la pausa comercial que tenemos que hacer en estos momentos. Pues esta intervención que va a hacer Eddie, vamos a tomar algunas llamadas telefónicas, pero vamos a esperar primero. Eddie, tú estás recorriendo el país. ¿Cómo tú ves las cosas? Bueno, ¿Cómo está el país? En lo que tiene que ver con en sentido general. Sí, en sentido general, ¿cómo tú estás viendo el país? Y después me dirás cómo tú estás viendo el PRM. Mira, de cara al futuro inmediato. El principal desafío que tenía el compañero Luis, y hay que recordarlo, era garantizar la vida de los dominicanos y las dominicanas. Ese era su principal desafío. Y en un momento tan difícil, fuimos el primer partido que ganó en América unas elecciones municipales en medio del COVID. Y luego fuimos el primer partido en el mundo que ganó unas elecciones presidenciales en medio del COVID. Y eso ya en un momento sumamente grave de la pandemia. Y el compañero Luis asumió con una valentía extraordinaria su cargo. Empezó en esa situación. Y el manejo de la crisis sanitaria, pienso que nadie niega que fue excelente. Y en América Latina, a pesar de nosotros ser una economía relativamente pequeña, primero que los demás países ya teníamos la totalidad de las vacunas para inocular al pueblo dominicano. Y eso hay que recordarlo. Y sin lugar a dudas, en el primer y gran desafío del compañero Luis, lo pasó con nota sobresaliente. Luego está la situación económica. Ya en el recorrido que nosotros hemos hecho, sin lugar a dudas, el tema de la pandemia ya no es lo primero que la gente te plantea. Está la parte, claro está, de la economía, la incertidumbre que hay que reconocer que se presentó cuando circuló la planteamiento sobre la reforma fiscal. Sin lugar a dudas que en su momento eso no le cayó bien a la gente. El tema de la electricidad también es un problema, pero yo pienso que la gente ha estado consciente de la situación tan difícil que vive el país y que ha vivido el mundo, que fue arrodillado en todos los sentidos por esta pandemia tan contagiosa y letal. Entonces, el tema económico, que es el otro gran desafío del compañero Luis, la reactivación de la economía y de sus pilares fundamentales. Nosotros tenemos la fortuna de que de las 4 columnas de la economía, las 4 patas de la mesa, hay 2 muy importantes, que una que ha ido muy bien durante el periodo de la pandemia y que ha superado todos los récords en lo que tiene que ver con su aporte a la economía, divisas, que son las remesas de los dominicanos y dominicanas del exterior, que han superado en más de un 50, un 100%, casi las remesas de años anteriores. Por ese lado, ese es un aporte importantísimo, vital, y te refleja la importancia que tienen nuestros dominicanos y dominicanas que residen en el exterior y que por lo tanto deben ser tratados sobre la base de ese sacrificio para aportarle y mantenerse unido con un cordón umbilical como ninguna otra diáspora a su país
y asumirlo en un momento tan crítico como el que hemos vivido. Eso ha sido vital para la economía. Por el otro lado, está el turismo, que sin lugar a duda ha sido una gestión extraordinaria del propio compañero Luis, que lo ha asumido de una manera directa, pero un gran trabajo del compañero David Collado, sin lugar a dudas. Se han entregado a plenitud al tema del turismo, y hoy somos uno de los países que ha tenido la más notable recuperación en el ámbito del turismo. No, pero oye, escúchame, oye esto, a propósito de eso. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, mientras era inoculada con la vacuna Medigen contra el COVID-19 desarrollada por ese país asiático. Ahora. Increíble. Que se desarrolla esa vacuna, cuando ya hay muchas vacunas. Sí. Y comenzó el proceso a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Sí. Y aquí hace tiempo que estamos ya... y gracias a los propios chinos, por cierto. También, pero al esfuerzo de Luis, hizo un esfuerzo y tuvo una visión extraordinaria, claro, que nadie puede negar. Así es. Y en un tiempo récord tenía la totalidad de las vacunas. 21 millones. Si no está vacunado el 100%, es porque... por la dejadez de la gente. La dejadez de la gente, pero no porque no estaban ahí las vacunas. Los prejuicios que no son propios solo de nuestro país, sino que es una situación por diversos factores que se dan en el mundo. Entonces, religiosos, políticos, un mensaje, etcétera. Un mensaje positivo de la economía, el tema de remesa, turismo, etcétera. Pero ese es el gran desafío del gobierno del compañero Luis Abinader. Y el PRM. Tú le estás dando vueltas, no me quieres hablar del PRM. No, en el caso del PRM, yo te puedo decir que ningún partido tiene unas bases tan disciplinadas y leales como la del Partido Revolucionario Moderno. Sí. Alguien que debe sentirse orgulloso de su partido es el propio compañero Luis. Porque unas bases... Ha sido paciente, tolerante. Han esperado ahí sin ningún tipo de protesta, de situaciones más que los planteamientos en los órganos internos los organismos internos del partido. Entonces, se mantienen ahí esperando. Yo pienso, lamentablemente, hay que reconocer que es un caso... muy especial, único, que a esta altura aproximadamente solo el 15% de los empleos públicos están ocupados por PRMistas, solo el 15%. Entonces, es un tema... ¿Solo el 15%? Solo el 15%. No te puedo creer. Es un tema, pero es un tema que debió resolverse sin la intervención del presidente de la República, que tiene demasiadas ocupaciones, pero ya el compañero Luis asumió ese tema. Y yo tengo la confianza de que en poco tiempo tendremos a los PRMistas y las PRMistas en el gobierno. Y a veces la gente dice, bueno, para que le paguen por un trabajo que hizo. No es por eso. Es que en cualquier democracia, en cualquier país del mundo, cuando un partido político gana unas elecciones, entran a acompañar al gobierno en la administración los miembros de ese partido. ¿Por qué? Porque son los que tienen el compromiso directo con la sociedad. Lo que le presentaron al electorado el programa de gobierno y en consecuencia lo que van a defender siempre a su gobierno. Así es, el brazo político del gobierno. Si tú tienes en la administración a los adversarios políticos, ¿qué va a ocurrir? Que va a ser muy difícil tener éxito porque el adversario político va a realizar su función con displicencia para precisamente que los usuarios se retiren inconformes. Okay. Y entonces lograr el objetivo de retornar al poder. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso, entonces vamos a comunicarnos con ustedes, tanto Eddie como yo,
al 809-732-0101 y el 809-221-0101. Como siempre, Internacional Sin Cargos, 855-221-0101. Sammy Sosa acude por segunda vez a la Procuraduría para continuar interrogatorios. ¡Wow! Casi 1 millón de personas en octubre se manejaron por los distintos aeropuertos del país. Hacemos la pausa y regresamos con ustedes. Continúa Juan TH en la Z. Bueno, cuando él se para ahí yo no lo veo. Yo lo veo a Francis. Bueno, Eddie, tengo el panel completamente lleno. Vamos a ver lo que dice la gente. Como decía el doctor Peña Gómez, primero la gente, carajo. Sí. Hola, buenas. Hola. Aló. Sí. Oye, al compañero Eddie, diga que le está hablando de Caraballo, que una vez yo pertenecía a la zona verde de la avenida 25, una vez que nos reunimos con el compañero José Luis Robles, Sí, no, sí. una vez que era precandidato a alcalde Sí, sí. de este lado de la provincia. Sí. Muchas felicidades, por lo menos que tenía tiempo que no le escuchaba, que no venía al programa, caramba, pero estamos aquí, yo soy Caraballo, que yo pertenecía a la zona B de Villa Duarte. Sí, gracias Caraballo. Gracias, Caraballo. Un abrazo grande. Ahí fue que yo políticamente nací. Ahí me organicé en mi primer comité de base. Un Hola. abrazo grande. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Tremendo invitado. Ajá. La verdad que Eddie nos enseña cada día más cómo deben ser unas elecciones y cómo la Junta Central Electoral tiene que actuar verdaderamente como junta. Así es que nosotros esperamos que ellos se lleven de Eddie, si es que no tienen el conocimiento, y que hagan lo que hay que hacer con esta locura del PLD. Gracias, Eddie. Gracias, doña Milagros. Un abrazo fuerte. Buenas, hola, buenas noches. Buenas noches Sí. a todo el equipo. Juan TH, Dímelo. te habla Samuel Bardeo Gando, San Juan de la Maguana. Primero quiero saludar al señor Eddie Olivares. Ha demostrado que es una persona muy íntegra y transparente en todo lo que hace. La pregunta mía es la siguiente, Juan, aquí en San Juan de la Maguana, hay un sinnúmero de funcionarios del PRM que no atienden a los ciudadanos, le están hablando mentiras. Entonces, para mí le están haciendo daño al gobierno, porque el señor Luis Abinader es muy transparente y le coge el teléfono a los ciudadanos. Eso es lo que yo entiendo. Explíqueme qué es lo que está pasando. Bueno, ya el compañero Luis tomó el toro por los cuernos en lo que tiene que ver con el tema de los empleos y le está dando seguimiento de manera personal. Hola, buenas. Sí, buenas, Juan TH y el señor Eddie Olivares. Muchas felicidades, Eddie, por ser un hombre tan honesto y íntegro y paciente, con mucha sapiencia. Yo sé que con gente así, el PRM, hay esperanza de ello. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Eddie, tú estás pegado. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches desde Barahona. Barahona. Domingo San Félix. Fíjese, yo oigo a Eddie Olivares que está haciendo un panorama como que está en otro planeta. Porque, mire, no es fácil cuando usted va a comprar un galón de gas que se le aumentan 5 pesos al galón de gas. Cuando usted va a un supermercado que usted los cuartos usted no haya en qué gastarlo porque están las cosas demasiado caras. Entonces yo no sé cuál es ese mundo que él le está vendiendo a la ciudadanía que está haciendo el PRM. Okay. Gracias. Eddie. Bueno, es el mundo real. En cuanto a aspectos importantes que tienen que ver con la administración, yo no he dicho que estamos viviendo un momento de bienestar perfecto, no, eso no es así. Estamos en un tiempo difícil, un tiempo de muchas dificultades, pero tenemos todos que enfrentarlo.
y yo pienso que el pueblo dominicano lo ha comprendido. Por cierto, es un tiempo de depresión económica, un tiempo de crisis, y sin lugar a dudas es el gran desafío, que fue lo que dije, el gran desafío del presidente Luis Abinader en este momento es el económico, y pienso que lo está asumiendo. Por cierto, el nivel de inflación, dice el Banco Central hoy, es de 6 puntos y algo. Sin embargo, con relación a los demás países de América Latina, aquí ha sido 30% menos que los demás países de la región. 30% menos que los demás países de la región. Para evitar una hiperinflación. Y eso también hay que decirlo. Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches, Eddie. Eddie Olivares. Sí. ¿Con qué gusto voto yo por el PRM? 30 años en el partido, me fajé buscando gente y me cancelaron de obra pública y hay como 300 gente del PLD ahí. Sí, eso es así. Eso hay que resolverlo. Ahora, usted es un miembro del partido. Yo le decía antes del amigo. Yo, que tanta gente seria que hay, que se cree que son serias, decíamos que ese presidente está haciendo una cosa, pero es para que nosotros no tengamos muertos. La gente está loca. El otro es ladrón, pero el país se mantiene en economía y la gente se lleva que hacer cosas. Pero este hombre para acabar con el país, Dios mío, Virgen de Altagracia. O sea, la gente no tiene conciencia. Usted prefiere un ladrón. No, yo pienso que el propósito debe ser nosotros, los dominicanos, procurar reclamar lo que hay que reclamar. Eso es la democracia, pero también hay que reconocer, sin justificar situaciones, que parte de los problemas que tenemos tienen mucho que ver también con la mala gestión de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. 16 años de gobiernos hegemónicos, el control de todos los poderes y extrapoderes del Estado para transformar la sociedad. Y sin embargo, por el contrario, la desinstitucionalización de la sociedad nunca fue mayor que en ese periodo. Ahora el propósito debe ser superar esta crisis. Nadie ha negado que estamos en medio de una crisis económica y el propósito debe ser superarla, reencauzar el país y superar esta crisis que se profundizó con la pandemia, como ocurrió en todas partes del mundo. Bueno, y este es un pico de oro, usted lo está oyendo, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Faltan 5 minutos para las 8 de la noche. Tomamos esta línea, buena. Sí, buenas noches. Sí. Buenas noches, Juan TH. Buenas noches al doctor Eddie Olivares. Roberto Giordano Castillo Guerrero, desde San Rafael del Yuma. Estoy escuchando muy atentamente su programa. Quiero felicitar al doctor Eddie Olivares, mi amigo, por esa magistral exposición. Y yo pienso que el país en este momento, el gobierno dominicano y su presidente Luis Abinader están enfrentando dos crisis. Una crisis económica y también una crisis moral que padecían nuestras instituciones por la falta de credibilidad, por la falta de un régimen de consecuencia. Y en ese sentido, yo entiendo que una persona con la decencia, la honestidad y la capacidad del doctor Eddie Olivares debería entrar al tren gubernamental, ayudar al presidente a desentar este país con una necesidad imperiosa de que la corrupción sea aniquilada totalmente de las entrañas de nuestras instituciones. Feliz noche. Gracias. Eberto no es un miembro del PRM, es una de los líderes comunitarios más destacados de Boca de Yuma, una figura muy respetada en ese municipio. De modo que muchísimas gracias, Eberto, un placer. Hola, buenas noches. Se nos va el tiempo rápidamente.
Sí, díganos. Te quiero oyendo a estos muchachos, a Escudero y esta niña, Ajá. como que ellos estuvieran nadando en la isla de la fantasía con la ley esa 8701. ¿Por qué ellos insisten en defender a los nobles? ¿Por qué no lo hacían cuando estaba el PLD en el poder? Porque ahora se han convertido en gallaretas. El seguro 80 de esa ley 8701. Oye, ¿tú sabes dónde le está llegando la arena? Plutón le está llegando a Escudero. Bueno. Hola, dos llamadas telefónicas, díganos. Desde hoy renuncio del PRM, me voy con el PLD. Bueno, ese es su derecho, amigo. Aquí, hola. Sí, buenas noches, Juan TH. Salvar a ese distinguido y alto dirigente del PRM. Miren, Abel Mieses le habla de Santo Domingo Este. Yo quiero, no sé si una advertencia, pero ustedes, los del gobierno, tengan cuidado con pasarse el resto de esta gestión echándole la culpa al pasado gobierno. Y entonces, de cara al 24, no tendrán nada que exhibir y el pueblo con una miseria espantosa. Tengan cuidado. Eddie Olivares, Juan TH, ¿es cuánto? No, gracias. Hola, buenas. Sí, buenas noches. Imagínate. Y estamos llamando a propósito de esas personas que obviamente son PLDistas frustrados. Y estamos en nuevos tiempos. Ya no estamos en los tiempos en que el PLD que iba al supermercado a ponerse la mano en la cabeza. Aquí todo el mundo sabe que hubo un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana que hizo millonario a la cúpula del PRM. Sabemos que aquí tenemos récord Guinness, con profesores que son multimillonarios, 300 millones, 300 trillones de pesos. O sea que ese dinero del pueblo tiene que regresar al pueblo y va a regresar porque nosotros tenemos un Ministerio Público que está trabajando, es independiente y vamos a recuperar el dinero que se fue en las uñas de la corrupción del PLD para poder levantar el país. ¿Es cuánto? Bueno, gracias. Vamos a esta y nos vamos, ¿verdad, Francis? Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo especial para ti, Juan, y para Eddie. Gracias. Mira, realmente, desde que comenzaste el programa, estaba tratando de comunicarme contigo, pero no me había sido posible. A felicitarte porque realmente es un programa maravilloso a esta hora de la noche. Gracias, muy amable de tu con parte. relación a lo que estaba diciendo Eddie, ciertamente, el PRM, los compañeros que todavía no han entrado al tren gubernamental, que es una situación un poco, quizá hasta compleja, porque estamos en medio de una pandemia y una crisis económica, y tú el que está en el gobierno, a la hora de cancelarlo también hay que darle sus prestaciones laborales. Entonces es una situación difícil para los compañeros que no han entrado, pero yo creo que en los próximos días eso va a ser solucionado y que las iniciativas que tiene el presidente son las mejores. Y yo sé que hay muchos PLDistas que llaman haciéndose creer que son PRMistas precisamente para que la base crea que hay un pleito en el PRM, pero el PRM está unido, como decía el presidente Paliza. Nosotros estamos conscientes de que los compañeros tarde o temprano van para el gobierno. Muchas gracias y felicidades por tu programa. Gracias, amigos, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en la noche de este lunes, 7 a 8 de la noche. Eddie Olivares, Juan TH y todo el equipo, Francis, Michelle. Nos despedimos hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.